Hola, buenas noches a todos. Perdón por el retraso. Sé que estabais esperando con mucha alegría y con mucho entusiasmo que empezara ya el segundo bloque. El segundo, por Dios, no. El cuarto bloque de las rimas de Becker. El que hablaba tan tristemente de la muerte, de la enfermedad, de la soledad, del deseo de morir, en fin. Es la parte más oscura de las rimas de Becker y es el cuarto bloque. Y empezaba con la rima 52. Así que no voy a haceros esperar más, no voy a haceros esperar más y voy a recitar la poesía 52, poesía rima 52 de Becker. Ahí va. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevarme por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Maravillosa. Es una forma maravillosa de expresar cómo se sentía en esta cuarta etapa de su vida. Ya era dolorosa y desesperante. Así que en principio os voy a hablar un poco a modo de resumen de qué va la rima y el tema. Realmente le está pidiendo en las estrofas, en las tres primeras estrofas, está pidiéndole a elementos de la naturaleza, como son por ejemplo las olas del mar en la primera estrofa, como son las ráfagas de huracán del viento, ¿no?, en la segunda estrofa, las nubes de tempestad en una tormenta en la tercera estrofa. Les está pidiendo a los elementos de la naturaleza que se lo lleven, porque él explica en el tercer verso de cada estrofa el cómo se encuentra, que se lo lleven para poder acabar con su sufrimiento. Así que yo el tema lo resumiría de la siguiente manera. El tema es el deseo de morir por una causa desesperadísima. Un dolor intenso tiene, desde luego, y si os dais cuenta, en ningún momento habla aquí que sea por amor. Lo obviamos, visto el transcurso de sus tres primeros bloques. Obviamos que está con un dolor intenso, más que físico, de alma, de corazón, de todo su ser, de su yo, de Becker entero. Y que lo lleva a este estado de desesperación. Está desesperadísimo, está sufriendo muchísimo, ¿vale? Así que deseo de morir por una causa desesperada y ese dolor intenso que lo lleva a un estado de desesperación, de querer desaparecer, se lo está pidiendo a unos elementos de la naturaleza. Dentro de la estructura externa, vamos a hablar que está formada esta rima 52 por 4 estrofas. Las tres primeras, todas, que me iba a pasar a la estructura interna. La estructura externa son 4 estrofas de 4 versos, en el que los 3 primeros versos de las cuatro estrofas, los 3 primeros versos de cada una de ellas son endecasílabos y el último verso de cada una de ellas es heptasílabo. Por lo tanto, tiene una rima, diríamos que es libre o versos blancos en los impares y una rima asonante en los pares. Y aquí voy a hacer un inciso. Podríamos decir que
En las tres primeras estrofas, el primer verso de cada una de ellas, estamos ante una apóstrofe. ¿Qué es una apóstrofe? El apóstrofe es como una invocación a algo que sea o un objeto, o sea persona, o sea animal, sea real o de la imaginación, refiriéndose tanto al objeto como al ser animado o inanimado de forma vehemente, ¿no? Y aquí es que que llega ya a rozar el lamento, ¿no? De hecho, en los cuartos versos de las tres primeras estrofas, que son unos clarísimos paralelismos sintácticos, son el llevadme con vosotras. Se repite por 3 veces, a modo de estribillo. Estamos ante un estribillo, 2 y 3, el último verso en las 3 primeras estrofas, y todo lo que es toda la rima está utilizando la estrofa tan típica de él, ¿no? Con sus rimas asonantes, de versos libres, decasílabos, hectasílabos. Es un pie quebrado. ¿Vale? Bien, pasamos a la estructura interna. Yo la divido en 2 partes. Tenemos la primera, la segunda y la tercera estrofa, en la que es lo que he hablado antes, ¿no? Está como invocando a estos elementos de la naturaleza, que en este caso es el confidente de Bécquer. Le está pidiendo a las olas del mar, fuerzas de la naturaleza, a las ráfagas de huracán del viento y a la nube de la tempestad, que por favor se lo lleven, que le hagan desaparecer, como un confidente, como un buen amigo, a quien tú le estás explicando lo destrozado que estás y cómo te sientes y lo que te gustaría. Y insisto, en el último verso es un llevadme con nosotras, con vosotras, como en una exclamación retórica, en la que lo está suplicando, desesperado, como había dicho antes. Y la segunda parte ya es la última estrofa, en el que a modo de conclusión, perdonad, me pico un ojo, pues les está, está explicando, ¿no?, el motivo de ese deseo, ¿no?, que prefiere morir. El deseo que le está pidiendo a esos elementos de la naturaleza, su deseo de morir. De que, de hecho, dice que prefiere, más que mantener en vida la razón, es estar lúcido. Antes preferiría volverse loco, no estar en esta vida, para no estar cuerdo, no estar en la razón, estar pensando siempre en eso que le está provocando tanto dolor, o bien pidiendo que se lo lleven, porque es que tampoco puede estar en esta vida nada más que recordando. O sea, que dice que con la razón me arranquen la memoria. No quiere vivir razonando o cuerdo, ni tampoco quiere estar recordando constantemente y tener en esa memoria lo que tanto daño le hace sufrir, y él quiere irse de este mundo. Así de claro, ¿vale? Dentro de las figuras retóricas, empezamos por hablar de los... bueno, en sí, toda la rima son paralelismos, ¿no? Pero me voy a ir por estrofas. Aparte del paralelismo con su anáfora correspondiente en los cuartos versos de las 3 primeras estrofas, hay un paralelismo muy claro esquemático en todas las estrofas, porque los primeros versos se está refiriendo al elemento de la naturaleza. En los segundos versos es la acción que realizan esos elementos de la naturaleza. El tercer verso de esas 3 estrofas está hablando de la situación en la que él se siente, cómo se encuentra. Si lo leéis despacito os daréis cuenta. Y el último verso ya es una insistencia, es una petición, es un lamento, ya exagerado, hiperbólico, de... No le va a decir me quiero morir, llevadme con vosotras. ¿De acuerdo? Luego hay una única metáfora que he encontrado en el tercer verso de la primera estrofa, que son las sábanas de espuma.
Porque es la parte en la que, como él se siente envuelto en las sábanas de espuma, la metáfora que se refiere. Pues, aunque sea triste en estos tiempos decirlo, es como una mortaja. Cuando de principio se muere uno y se te pilla en un hospital, pues como la típica que vemos en las películas, te tapan con una sábana totalmente blanca y te ponen, ha muerto, hora de la muerte, pum, y lo tapan con la, qué descriptiva soy, ¿no? Con la sábana blanca. Entonces es una metáfora, es diciendo envuelto entre las sábanas de espuma. La espuma es blanca, las sábanas envuelto, o sea, es una referencia, es una metáfora de decir, bueno, que me da igual que me llevéis las olas del mar ya como muerto, llevarme con vosotras. Bien, decir también, bueno, pues poco más. Sí, bueno, que, bueno, he comentado antes lo de los apóstrofes, los paralelismos y ya por último hablar de los verbos. Los verbos que utiliza tienen fuerza, agarre, violencia. Por ejemplo, tenemos rompéis bramando, arrebatáis, arrastrado, rompe, arrebatado. Y en la última estrofa, por ejemplo, el arranque, arrancar. ¿Vale? Para darle muchísima fuerza, está desesperadísimo. Y le da ese énfasis a esos verbos. Bueno, deciros que está clarísimo, aquí tenemos varios rasgos del estilo de la poesía romántica de Becker, que era sí de Becker y de todos los románticos de segunda mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XIX, perdón, creo. Bueno, da igual, si me confundo, me perdonáis, ¿vale? Pero del romanticismo, esos rasgos son, por ejemplo, es muy subjetivo, hay subjetivismo por toda la rima. O sea, habla del yo, no es una opinión objetiva, es subjetiva, es el yo, son sus sentimientos, ¿no? Luego, el gran protagonista, aparte de su sentimiento, es los elementos de la naturaleza. Esos elementos de la naturaleza, el referirse a ellos y con estos verbos con fuerza tan violenta, ¿de acuerdo? Es como se refleja el sentimiento de Becker, de cómo se encuentra él. Hay otro rasgo que es, aparte de eso, el sentimiento de angustia, de desesperación, de autodestrucción. Quiere morirse. La libertad del uso que hemos hablado de los versos, de la rima, el pie quebrado. Esa libertad no se tenía en épocas anteriores o posteriores. Y al igual que podríamos decir que por utilizar esas palabras y tener esa libertad de rima, estrofa, de estructura externa en general, pues podríamos decir que es cercano, es sencillo, es fácil de entender para quien lee la rima. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me quiero alargar mucho más. Es de noche. Pediros que os cuidéis muchísimo. Pediros que no perdáis la esperanza. Que aquí hace un poquillo de frío. Que no perdáis la esperanza. Que, oye, se me cae, que tengo poco hombro. Que confiéis, que todo va a salir bien. Lo que pasa es que todo lo que cuesta mucho trabajo, paciencia, tiempo, pues es desesperante, pero no desesperéis. No desesperéis como Becker, por favor. Esto lo tenemos que conseguir, para eso hay que cuidarse mucho y pensar mucho en los demás. ¿De acuerdo? Bueno, deciros que intentaré no tardar mucho porque la siguiente rima es la rima súper, hiper y maravillosamente conocida rima 53, la de volverán las oscuras golondrinas. Bueno, súper famosa de nuestro Becker. Y bueno, solamente me queda mandaros muchos saludos, muchos besos. No me paro a dar conclusiones ni tampoco críticas personales a la rima, que sería una parte del comentario de texto, y lo haré con otras, ¿por qué no? Bueno, que durmáis bien, que soñéis con los angelitos y os mando muchos besos para todos.
Y hasta la próxima. Ahora me toca rimar, que no tengo un mando a distancia. Nos vemos en la próxima rima de Becker. Chao. A ver si lo corto bien. Chao.